En días en los que se intenta rescatar ellos y rostros de los que han sufrido el terrorismo e incluso de quienes lo han combatido, dedicamos un capítulo de esta serie para ofrecerle una entrevista con el abogado y exdiputado chileno Hugo Gutiérrez. En este gobierno de transición que tenemos en este país, porque hay que decir claramente que mientras Chile no tenga una nueva constitución política, vamos a seguir viviendo bajo las reglas que nos impuso una tiranía, que nos impuso una constitución política, un modelo de desarrollo económico neoliberal, nos dejó instalada la doctrina de seguridad nacional que fue implementada durante la dictadura a instancia del Departamento de Estado norteamericano, que ha hecho permanentemente su política en este país a través fundamentalmente de las Fuerzas Armadas chilenas y de la oligarquía entreguista que tenemos acá. Junto con eso, por supuesto, dejó las reglas macroeconómicas que siguen todavía vigentes en este país y que lamentablemente no hemos podido superar. Y cuando llega el gobierno de Piñera, en su último periodo, el periodo actual, llegó con el ideario de restauración del neoliberalismo que se había agrietado en el gobierno de la expresidenta Bachelet, pero que no había sido, por supuesto, suficiente de cambiar las reglas. Y en este ímpetu de restaurar el neoliberalismo, hay un estallido social que, por supuesto, el pueblo de Chile no estaba disponible para seguir profundizando ese neoliberalismo en el país. Hay un estallido social el 18 de octubre del 2019, fecha emblemática en Chile, porque yo creo que sin duda esa fecha, 18 de octubre del 2019, le cambiaría el rostro a este país, porque millones de chilenos y chilenas se alzaron en contra de esta dictadura neoliberal que tenemos en este país, la dictadura del capital, que ha postergado la reivindicación y demanda de la gran mayoría del pueblo chileno. Y cuando el pueblo se alza, este pequeño dictador que aún tenemos del capital, Sebastián Piñera, no encuentra nada mejor que nuevamente, como se dice vulgarmente, soltar los perros para que muerdan al pueblo, es decir, y pedirle a las Fuerzas Armadas que restablezcan el orden en el país, orden que se restablece, por supuesto, como lo saben hacer estas Fuerzas Armadas chilenas a través de derramar sangre de nuestros habitantes, un periodo bastante triste que sufrimos. Mucha gente murió, mucha gente resultó herida, miles de personas detenidas, muchas de ellas torturadas posteriormente en los calabozos de las policías. Mucha gente perdió sus ojos producto de los balines que disparaban las fuerzas policiales. Es decir, fueron momentos difíciles, duros que experimentó el pueblo chileno, pero logró abrir un periodo interesante que es el proceso constituyente. Pero no le quepa la menor duda que este presidente que hoy tenemos en el país no es más que un continuador de la política del dictador, del tirano Pinochet. La dictadura de la burguesía es la dictadura de una minoría en contra de las reivindicaciones y sueños, aspiraciones de las grandes mayorías. Hoy esta dictadura del capital sin duda no se conforma solo con tener el poder económico, sino también quiere disponer de la totalidad del poder político y a través de diversidades de mecanismos como los mediáticos, las Fuerzas Armadas, logran disuadir las demandas populares de formas, diría yo, blandas o derechamente cruentas que rayan sin duda en el exterminio, en el genocidio, en los delitos de lesa humanidad. Una dictadura del capital, esta dictadura que tenemos en este país son justamente dictaduras
que lo que buscan es el sometimiento de los pueblos de Chile al dominio del capital. Me he definido en varias oportunidades como un político de la memoria, porque sin duda lo que hay que tener claridad de que en una sociedad en que se han implementado delitos de lesa humanidad para exterminar personas e ideas, creo que es fundamental que esas ideas que han pretendido exterminar por la violencia más descarada sean siempre restauradas, vuelvan a establecerse, se vuelvan a reconocer y haya una continuidad. Pero a veces la violencia, fundamentalmente física, es tan horrenda, es tan extensa, que por supuesto desestructura a las personas y hace que olviden su pasado. Por eso siempre es fundamental que un político de la memoria esté recordando que esas ideas que pretendieron exterminar a través de la violencia siguen vigentes, siguen presentes y son orientadoras para la construcción de un porvenir. Los imperios se meten en la mente de las personas y después éstas hablan por aquel. Es decir, los dispositivos ideológicos que le meten en la cabeza a las personas buscan que las personas se desestructuren, que pierdan sus identidades, que pierdan sus conocimientos ancestrales. Creo que los imperios siempre están queriendo que las personas pierdan su identidad, que tengan amnesia sobre su pasado, que no se reconozcan en su presente con un pasado de lucha que traen los pueblos. Por eso el político de la memoria es ese que implementa políticas del no olvido, porque yo creo que la amnesia es muy parecida a la impunidad. Y cuando la violencia lo que procura es que nos olvidemos de nuestras identidades de pueblo, lo que busca es que perdonemos, que dejemos en la impunidad a todos aquellos genocidas, a todos aquellos que han violado derechos humanos, a todos aquellos que han exterminado a sus pueblos para que no sean juzgados. Y creo que eso no podemos permitirlo. Yo creo que tenemos que tener la decisión y la voluntad popular de nunca olvidar y nunca dejar en el olvido los crímenes cometidos por los imperios en contra de nuestros pueblos.